Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. El deporte tiene una marca de carácter en la ciudad de San Francisco. El deporte lo hemos repasado en distintas disciplinas y con distintas personalidades a lo largo de este ciclo de huellas. Hoy le vamos a dedicar un bloque para conocer un poquito más en profundidad a uno de los deportistas más destacado que ha tenido la historia de la ciudad de San Francisco. Tiene que ver con el boxeo. Hoy vamos a hablar, Arturo Bienedel nos va a hacer conocer un poco más a Atilio Caraune. Arturo, estamos hablando del boxeo como un deporte que ha tenido siempre mucho arraigo en la ciudad de San Francisco y en la región. Sí, cuando no hubo boxeadores locales, digamos, de alguna trascendencia, por lo menos venían a pelear en San Francisco boxeadores que venían desde Córdoba, Santa Fe, de Paraná, en esa época de la que estamos hablando ahora, ¿no? En el caso de Atilio Caraune, fue una persona que nació en Clusellas, no era de San Francisco, y en el año 1920, él nació en 1920. Bien. La familia llega acá a San Francisco, como tantas otras familias de pueblos de la zona o de los campos de la zona, que en un momento dado decidían cambiar la residencia y muchas veces por cuestiones comerciales o también por estudio de los hijos venían a San Francisco. Claro, se radicaban acá. San Francisco absorbió una cantidad impresionante de inmigrantes regionales. Claro, precisamente por la cuestión del estudio. Claro, el estudio de los hijos, muy preocupados por el estudio de los hijos. Estudio y industria, la industria de San Francisco. Claro, también el trabajo también, por eso. Trabajo, acá había cuestiones o de trabajo comerciales o de estudio de los hijos. Claro. Por eso venían a radicarse en la ciudad. Bueno, esta familia Caraune es una familia que al día de hoy sigue existiendo, ¿no es cierto?, con sus descendientes en San Francisco. Han sido siempre con una presencia también social importante, al margen del rol de Atilio como deportista, con otro hermano que era Alfredo, que se dedicó a la política, claro, ¿no es cierto?, era rematador también. Después tuvieron alguna influencia o participación en la región evangélica, algunos de ellos, en fin, o sea que fue una familia con una presencia social importante, interesante, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad de San Francisco. De ellos se desprende, ¿no es cierto?, Atilio Caraune, que siendo adolescente y un poco más, a los 18, 19 años, comienza a incursionar en boxeo, acá alentado por Juan María Baggio Ferrazzi. Claro, estoy pensando en Baggio Ferrazzi, claro. Un gran promotor de todas las actividades físicas, pero fundamentalmente del boxeo. Sí, que él también él fue boxeador, claro. Él fue boxeador. No con buenos resultados para él. No es un gran boxeador, pero bueno. Claro, pero le gustaba mucho boxear. Le gustaba mucho boxear y bueno, el gran rival siempre, yo recuerdo, de Juan María Baggio Ferrazzi era Sócrates Mitre. Sócrates Mitre era un morocho, un moreno, que venía de Córdoba a pelear acá, bueno, y las peleas no fueron muchas tampoco, más de 3 o 4 peleas no hicieron, pero Sócrates Mitre era el rival, digamos así, con el que es el clásico. El clásico rival con Baggio Ferrazzi. De Baggio Ferrazzi. Bueno, él comienza a incursionar acá y rápido muestra mucha potencia en la izquierda, era un zurdo noqueador. Zurdo noqueador. Así que trasciende rápido
y ya para el año 1940, cuando él tenía 20 años, ya empezaba a surgir como una figura nacional. Bien. A tal punto que fue después, ¿no es cierto? Y ahí prácticamente en los años siguientes fue campeón sudamericano 2 veces. Y fue campeón sudamericano en el peso mediano, en la categoría de los medianos, y con el paso del tiempo, cuando se fue haciendo un poco más grande, en los medio pesados. Claro. En los medios pesados, o sea, por cambio físico, Claro, cambio que va teniendo físico, la claro, persona, una cuestión ¿cierto? de peso. Naturalmente. Pero siempre mantuvo el mismo estilo, e incluso en un momento de la carrera de Atilio Caraúne, él tuvo 23 victorias consecutivas por nocaut. 23. Claro, era un fenómeno. Un fenómeno Claro, realmente. O sea, obviamente peleaba en el Luna Park, peleó en Chile, peleó en Brasil, peleó en Uruguay. O sea, fue una figura para el momento muy importante. Muy destacada en una época de figura del boxeo importante para la Argentina. Por supuesto. En los años 20, Firpo, ¿no es cierto? Claro, pero no, pero en los años cuando- 40 y pico. Claro, cuando estaba él, que él le tocó pelear desde los 40 hasta el año 56, en que se retira del boxeo a los 36 años, vos tenías ahí a Prada, Claro. Lauce, el Mono Gatica. El Mono Gatica, claro. Y Pascual Pérez, que fue el primer, Pascual Pérez, claro, primer campeón mundial de la Argentina en boxeo. Claro. O sea, porque todo eso venía alentado también por la política del peronismo, Sí, señor. que alentaba mucho el deporte. Es más, el patrocinio que se le daba a Fangio, que fue quíntuple campeón mundial, o Claro. sea, ¿no es cierto?, en la Fórmula 1, en aquellos años. Y en el contexto de lo que el peronismo toma del fascismo, ¿no es cierto? De Mussolini, Claro, de lo que hablamos de Hitler, siempre. que hemos hablado en Claro, varias donde oportunidades. se destaca lo físico. Claro, Se exactamente. impulsa lo físico, se destaca lo físico. La competencia, Y, el es ser más, mejores. Acá vos tenías, digamos, otros destacados deportistas en San Francisco que también participaban en cosas nacionales, y cuando ganaban, o la prensa lo decía o ellos lo decían, le dedicaban el triunfo a Perón. Claro. Pero acá vos tenías en el ciclismo a Ambrosio Aymar, Claro. a Pessoa, que eran 2 hermanos, Oscar y Arturo Pessoa, Alcides Escarafía, figura del atletismo sudamericano, que era de San Francisco, era campeón nacional y repitió varias veces el título, incluso marcó récords de lanzamiento de bala. Claro. Que es una disciplina, hoy, digamos, para acá a nivel local no se la conoce, pero en lanzamiento de bala era una de las figuras, ¿no es cierto? Incluso hasta fue preolímpico, por unas cuestiones después administrativas, no fue olímpico en lanzamiento de bala, pero eran figuras del deporte nuestro, acá local, Y donde en también se promovía mucho el automovilismo. Claro, y en ese contexto, Caraúne que logra 2 campeonatos sudamericanos. 2 campeonatos sudamericanos en medianos y luego en medio pesado. Estoy pensando en figuras del boxeo. Si lo tomamos a Martillo Roldán como sanfrancisqueño, debe ser el... Claro, es el antecedente, el primero que viene, o sea, es, Claro. digamos, después de Caraúne, como figura de relevancia nacional, es Martillo Roldán. Claro. Bueno, después hubo muchos otros boxeadores, no muchos. Acá tuvimos a Hilario Suárez, en fin, hay todo, hicimos un programa con Hilario Suárez en Huella, donde él habla, ¿no es cierto?, y analiza precisamente esto, donde dice que, bueno, que al día de hoy, dentro del boxeo de San Francisco, faltan figuras del nivel de Roldán, ¿no es cierto?, Claro. del nivel de Roldán. Pero O yendo un poquito más atrás, de un Atilio Caraúne. de un Atilio Caraúne. En aquella época, ¿no es cierto?, él incluso peleó acá en San Francisco, peleaba también en Morteros, peleó en la zona, peleó en Santa Fe, peleó en Paraná, y acá en San Francisco solía pelear en un sitio que era el Petit Grand Rex. Petit Grand Rex era un sitio que estaba acá en calle Iturraspe, que era un sitio de esparcimiento, propiedad de la familia Maquieraldo, que también tenían en San Francisco el Luna Park. En San Francisco había un Luna Park de San Francisco donde también se hacía boxeo. Mira vos, mira vos. En Eso es en un los dato años, que no lo tenía. en los años 50. En calle San Juan estaba el Luna Park. Bueno, acá venía. Por ejemplo, entre las peleas así interesantes de Caraúne, para nombrar 2 nomás, una es una que realizó y que él ganó a un mexicano que tuvo una trayectoria larguísima,
peleó desde muy jovencito hasta bastante avanzada la edad para un boxeador que le llamaban Kid Azteca. Kid Azteca era un showman en el ring, era todo un personaje, ¿no es cierto? Y bueno, y peleó también Caraúne con Kid Azteca y le ganó. Y le ganó. Pero que Kid Azteca era un habilidoso en el ring que hacía un tipo loche, pero todavía más... con más show. Con más show, como más payaso, digamos. Como más payasé, claro, como alguna pelea de Muhammad Ali, digamos. Claro, y la gente disfrutaba de eso porque él engañaba mucho al rival. Todo. Claro. A Caraúne no lo pudo engañar, digamos, es decir, la pegada que tenía Caraúne y que era polémica, él tenía una zurda muy fuerte y al hígado del rival. Y esto ocasionó, o sea, eso fue una trompada, dicen, muy fuerte en el hígado, ocasiona el knockout de la persona que lo recibe. El tema que los especialistas del boxeo lo comentan, yo te digo porque leyendo sobre la vida de Caraúne había personas que lo explicaban porque en algunos casos fue polémico, porque un golpe en la mandíbula de la persona lo voltea inmediatamente. El golpe en el hígado demora, tarda unos 10 segundos y da tiempo. Da tiempo y cae. Entonces, ocurre que en 10 segundos en boxeo es mucho tiempo. Claro. Y en una pelea en especial contra un campeón paraguayo, Caraúne le pega esa trompada de zurda en el hígado a este campeón y sigue el otro la acción. Y al rato, estando solo, cae. En Paraguay la pelea, en Asunción. Los paraguayos tomaron como que el tipo se tiró. Se había tirado, ¿no? Bueno, y terminó en un escándalo la pelea. A raíz de ahí comienzan las explicaciones de qué es lo que significa para la persona un golpe en el hígado. Un golpe en el hígado. Pero la pelea, la pelea terminó en escándalo. Claro. O sea, fue, digamos, limpia, la persona le pegó como le pegó a tantos otros, lo noqueó como noqueó a tantos otros, pero en ese caso en especial... medio que los paraguayos no entendían que su campeón podía ser vencido de esa manera y que se había tirado. Así que termina con gente sobre el ring y con un escándalo. Y la otra es una pelea que pierde Caraúne en el año 54 contra un campeón y una de las grandes figuras del boxeo uruguayo, Dogomar Martínez. Se llama Dogomar Martínez, era bastante menor que Caraúne y murió este año. Dogomar Martínez murió a principios del año 16, tenía 86 años. Mira vos. Sí, tenía 86 años, murió este año. Dogomar Martínez le gana en una pelea sin nada extraordinario. El tema es que los comentarios eran que Caraúne había perdido la pelea, perdió en boxeo, pero había ganado la quiniela. Fíjate vos el tema, porque él fue a Uruguay y jugó su edad, a los 34 años, claro. E hizo una redoblona con el 72, esa era la noticia, ¿no es cierto? Y salen los números y gana 6.000 pesos uruguayos. Que era más que la bolsa que había ganado. Posiblemente era más que la bolsa que había perdido. Claro. O lo que cobró por la pelea. O lo que cobró por la pelea. O sea, perdió en boxeo y ganó la quiniela. O sea, era el comentario porque era una cosa que no tiene nada que ver. Nada que ver una cosa con otra, fíjate vos. Pero mirá qué anécdota. Pero es toda una anécdota. Ir a boxear a Uruguay y jugar a la quiniela. Jugaba la quiniela, ¿no es cierto? Y jugó su edad y hizo, redoblaba los 72. Lo anunciaron para que todos sepan, qué sé yo, porque había por ahí algunos cabuleros que seguían esas cosas y lo jugaban. Claro. ¿No? Así que bueno. Y en el año 56, ya él teniendo 36 años, se retira de la práctica activa, ya venía perdiendo algunas peleas, ¿no es cierto?, después de esos triunfos que él había tenido, pero bueno, y ya surgían otras figuras. ¿Y él sigue vinculado al boxeo como Sí, entrenador por o no? supuesto. No, él sigue de alguna manera vinculado, sí, al deporte, a los gimnasios, tiene otra actividad, no se radica, no vuelve a San Francisco, se radica en Tristán Suárez, en Buenos Aires. No obstante, fue un seguidor de la carrera de Roldán. Claro. Vino para acá para verlo a Roldán, estuvo con Juan Domingo Martí Roldán, lo seguía a la distancia, ¿no es cierto? No estuvo siempre, permanentemente, pero claro, lo que pasa es que Roldán, 30 años después que él se retira del boxeo, y antes, menos, 25 años después, más o menos después de que él deja el boxeo, Roldán viene a hacer una carrera como la de él y con más trayectoria. Claro, porque él llega a pelear por títulos mundiales. Llega a pelear por títulos mundiales y con figuras, las peleas que hizo Roldán con Hagler, con Nunn, se recuerdan ¿no es en este... con Fletcher, que eran figuras, pero
De primerísimo nivel. Hagler. ¿Y en qué año muere? Hagler, ¿no es cierto? Grandísima figura del boxeo en su momento. ¿No es cierto? En ese momento le pelea a Roldán, ¿no? Cuando estaba de vuelta. Y acordate que incluso Roldán fue el que lo voltea a Hagler, es el primero que le produce una caída. Sí, de ahí viene que se comenta, ¿no es cierto?, aquello de que le metió el dedo en el ojo porque si no, no lo podía, no le podía ganar. No lo podía parar, ¿no es cierto? Por lo menos pararlo. Bueno, muere en el año 97. Bien. Él muere en el año 1997 en Tristán Suárez, pero quedó para el recuerdo, ¿no es cierto?, del boxeo de San Francisco como una de las figuras importantes que tuvo el boxeo nacional. El boxeo nacional y para la época el boxeo sudamericano. Claro. Porque ya te digo, él peleó con los campeones de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Uruguay, que era lo que podía llegar incluso con con este campeón mexicano que no... Y con ese campeón mexicano, que ese era un tipo que hacía giras, ¿no es cierto?, por todos lados, siendo como espectáculos, así, ¿no? Era casi de exhibiciones. Atilio Carabones, realmente este recorrido que nos ha hecho hacer Arturo nos hace pensar en una figura de una dimensión enorme que a nosotros nos interesa poner en valor, iluminar y hacer conocer también para las nuevas generaciones. Con pirulín, con pirulín. Sí, le aseguro que nos ocuparemos enseguida, sí, con mucho gusto. Sí, adiós. Esta gente de la brillantina pirulín me tiene loco. Bueno, quieren el jingle. ¿Estos creen que un jingle de propaganda se hace en 15 minutos? No hace media hora que llamaron por primera vez y preguntan si está fácil. ¿Tiene alguna idea de lo que necesita? En este bloque de Huella vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, televisión, los orígenes de la televisión en la ciudad de San Francisco. Con eso vamos a charlar con Arturo Bienedel y él nos va a contar, bueno, todo lo que sabe por sus investigaciones y por la documentación con la que contamos en el Archivo Gráfico y el Museo Histórico. Arturo, la televisión en San Francisco, ponenos en tema, danos el contexto. Claro, hay que tener en cuenta, la televisión en la República Argentina comienza en el año 1951, con la célebre transmisión de la imagen de Eva Perón, que es lo primero que se emite para una superficie muy chica en Capital Federal, donde se podía ver esas imágenes, que, bueno, con el paso del tiempo fueron ganando en importancia, claro, en interés de la gente, y se fue extendiendo, pero no fue rápido. No fue para nada rápido por las circunstancias políticas que había y económicas también en el país y técnicas. Estoy relacionando a lo que es mi experiencia personal. Vos me hablás de la primera transmisión en la Argentina en 1951 y yo pienso que nosotros veíamos televisión por primera vez ya bien entrados los años 60. Claro, después de los años 60, cuando llega a nuestra imaginación. Precisamente una de las causas de la demora en la llegada de la televisión al interior del país eran cuestiones técnicas, claro, fundamentalmente. ¿Cómo transmitir la imagen? Claro. ¿Cómo llevar la imagen y que tenga una cierta calidad? Es que acá se conocía simplemente por ver un aparato de televisión en una película. Claro, lo que se podía escuchar por radio, leerlo en un diario, en las historietas, ¿no es cierto?, que venían del extranjero, incluso también aparecía así la televisión, o en revistas técnicas. O sea, había un conocimiento de que existía la televisión, pero acá no se veía. No se veía.
Y era el comentario de quien en los años 50, ya finales de los años 50, viajaba a Buenos Aires, claro, algún familiar o algo, y volvía con el comentario de que había estado viendo televisión. Blanco y negro, con no buena calidad. Claro, con una nitidez, ¿no? muy... Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando llega acá la televisión, el efecto era completamente en blanco y negro, con interrupciones permanentes. Permanente porque como venía por ondas, claro, era muy inestable la señal. Exactamente, la señal iba y venía, el sonido iba y venía, entonces era muy inestable esa señal precisamente, aparte de verse muy pocos canales. Se veía Canal 13, y cuando llega Canal 13 de Santa Fe... De Santa Fe de la Veracruz. De Santa Fe de la Veracruz, que así se llamaba, es cuando se empiezan a hacer los primeros contactos para ver de que en San Francisco y en la zona se vea televisión. Claro. Obviamente no existía el satélite, entonces no había forma de enviar la señal, sino solamente por antenas terrestres. Sí, señor. Entonces en San Francisco un grupo de personas que estaba interesado en hacer que la televisión se vea en este lugar, comienzan a hacer algunas experiencias para calcular la altura que tenía que tener una antena para captar la emisión, para captar la señal. La señal que venía de Santa Fe. Que venía de Santa Fe, que era lo más cercano que teníamos, 130 kilómetros. Entonces, ¿qué se hacía en San Francisco? Como se hacía en otros lados donde se tenía que calcular las alturas. Se calculaba por medio de globos, se inflaba un globo muy grande con bastante capacidad como para levantar una antena, y se hacían experiencias en el campo para levantar esos globos con una antena que era de aluminio, claro, abajo de un televisor, a ver en qué momento se pescaba la señal. Más o menos la señal. Y otra prueba que se hacía después, ya para otro tipo de torres, que podía ser para las repetidoras, se hacía con aviones, donde se ponía una antena de televisión en el avión, el aparato de televisión adentro del avión, y se volaba con eso hasta encontrar en algún momento encontrar la altura, que por cierto para un avión era una exageración porque la altura no iba más allá de los 30 o 40 metros. Y con una antena domiciliaria siempre tenían alrededor de los 15 metros aproximadamente. 13, 15 metros. Sí, a partir de ahí fue cuando empieza a poblarse el panorama de San Francisco de miles de antenas de televisión sobre los techos de cada formaron parte del paisaje urbano de la ciudad durante muchísimos años. Y casi 20 años. Incluso el oficio de antenista era también un oficio muy cotizado. Por supuesto. Era colocar las antenas, subirlas, bajarlas, ¿no es cierto? Y los distintos tipos de antenas, las antenas dobles, las multicanal, que había que girarlas. Había que girarlas, claro, había que tener todo un sistema y vos las girabas y de adentro tu mamá, tu papá o quien fuera te decía, ahí. Claro, avisaban. ¿no? Avisaban cuando pescaba la señal. Cuando estaba la señal. Bien, eso es la manera en la que se planificó primero de cómo llegar la señal a San Francisco. ¿Qué pasó cuando ya llegaba la señal acá? Ya desde el comienzo, alrededor del año 1965 aproximadamente, cuando ya muchas familias de San Francisco tenían televisores, blanco y negro, reiteramos siempre, con equipos a lámparas, que eran televisores que se encendían y tardaban minutos en que llegue la señal. Claro, porque tenía que calentar la lámpara. Claro. Cuando también la programación no era como hoy de 24 horas, era muy limitada, claro, desde el mediodía hasta la noche. Exacto. Generalmente se veía mejor de noche que de día. No había la posibilidad del zapping como ahora, porque los controles eran manuales. Era control manual, además cada vez que cambiaba de canal tenía que dar vuelta la antena. Dar vuelta la antena. Era una cosa muy primitiva, pero con mucha satisfacción la gente observaba esos programas. Se me pianta un lagrimón al recordar que nosotros, por ejemplo en Devoto, el primer televisor ahí del barrio, lo compró Don Pico. Por supuesto. Abuelo del doctor Carlos Pico, por ejemplo, del psiquiatra. Generalmente, como decimos, era gente adinerada, los que compraron los primeros televisores. El primer televisor de toda la manzana, y Don Pico, que era un hombre muy agradable, a una hora determinada, lo sacaba al pasillo de la casa, al televisor, y todos los chicos de la cuadra íbamos a ver, admirados de poder ver una imagen. Bueno, es algo que se repetía en el país, claro, porque hay una película con Tato Bores que se llamaba El Televisor y mostraba lo que era el fenómeno de la televisión, cómo influía el fenómeno de la televisión en la familia porteña en aquel momento, y donde en la familia que había un televisor
venían los vecinos, venían los Claro, amigos, todo el mundo era un reunirse acontecimiento. a ver televisión. Claro. No lo veía la familia en la intimidad, sino que era un grupo a veces de 20 personas, 15 Claro. personas viendo televisión Claro. en la casa del vecino. Exactamente. Ese era el fenómeno que tan fuerte que había, por eso hizo que cuando se abaratan los televisores sea masiva Se expanda. la existencia del televisor. Te decía, en el año 1965 comienzan a aparecer experiencias de televisión por cable en San Francisco, con un canal 2 muy chico que se instaló en calle Alberdi. Sí, señor. Ahí había un estudio en calle Alberdi donde en algunas horas de la noche hacían algunas transmisiones. Fue una experiencia que no prosperó. No hubo confianza de la gente en quienes habían hecho la inversión para hacer eso, así que eso luego Fue un desaparece. intento fallido. Claro. Y entre las personas que en aquel momento hacían esas experiencias, como desde el punto de vista, digamos, empresario técnico, estaba don Carlos Hermanson, Sí, que fue señor. una persona siempre muy abocada a todo lo que sea radio y televisión, desde el punto de vista periodístico, por supuesto, pero él también andaba bastante metido en las cuestiones técnicas, y un señor Salvaño. Sí, señor. Salvaño, que durante muchos años después tuvo una empresa llamada Sony Mac, y que quiso, ¿no es cierto?, poner nuevamente, años después, una empresa de televisión por cable en San Francisco, cuando ya llega la televisión en colores, ¿no es cierto?, con la oferta de 20 canales de televisión, que era Claro. una grandísima oferta. Claro, acá veíamos el 13 de Santa Fe, el 5 y el 8 de Rosario Claro. y algún canal de Córdoba. Bueno, hasta que cuando ya en el año 79, 80 comienzan a llegar por aire las señales de televisión en colores, años después ya surge la empresa Cablevisión de San Francisco. Claro. Cablevisión de San Francisco, que tenía su canal propio, que sería Canal 4. Claro, realmente, esos son ¿cierto? los albores de Canal 4. Claro, estamos hablando del año 84. Sí, estamos señor. hablando ya de 32 años atrás. Sí, señor. ¿No es cierto? Donde se comienzan las experiencias ya con otra tecnología, porque Cablevisión es el que impone después ya muy seriamente el tema de la televisión por cable Claro. en San Francisco. Entonces ahí tenés una estabilidad Pero en hay la que tener en transmisión. cuenta, ¿no es cierto?, que también empieza con muy pocos canales, con algunas señales de aire al principio, ¿no es cierto?, con una producción local, muy chica, ¿no es cierto?, pero ya era una producción local de televisión, pero ya estábamos en la era del satélite. Entonces la evolución fue muy rápida. Entonces ya comienza, ¿no es cierto?, a venir después, pocos años después, en los años 90, la televisión de empresas internacionales, Claro. que se difunden en el mundo, que una de ellas es precisamente Cablevisión actual. Claro. También, ¿no es cierto?, que es la que bueno, adquiere, ¿no es cierto?, a la empresa anterior, que también era Cablevisión, pero era un Cablevisión local, y se difunde en todo el país las empresas de televisión por cable. Hoy prácticamente no existe pequeño poblado del interior de Argentina que no tenga Un sistemita de cable. sistema de cable con un pequeño noticiero local, Sí, señor. ¿no es cierto? O sea, donde ha cambiado muchísimo la situación. Otras empresas que también acá habían encarado, Claro. estaba TV Cable Canal 2, Sí, señor. ¿no es cierto?, que estaba Tenía los estudios allá en las surge, 800. claro, en el barrio Sáenz Peña. Ahí surge, digamos, el canal para como abastecer primero al barrio, y luego comenzó a extenderse en la ciudad, pero por esas cosas, ¿no es cierto?, que una empresa va absorbiendo otra, luego desaparece. Estuvo el intento de Canal 1, que fue un canal que estuvo instalado en la Avenida Cervantes y no prosperó. Enseguida, digamos, no llegó a salir Al aire. o salir al sistema. Bueno, y llegamos a la actualidad, ¿no es cierto?, en que el servicio de cable está brindado hoy por Cablevisión en San Francisco, con el servicio del canal local, que es Canal 4, que el que, ¿no es cierto?, va llevando la información local y regional en el caso de San Francisco, y que se emite por aire una parte, por cable la otra. Pero en todo esto, para que pase todo esto y ocurra todo esto, evidentemente vinieron todos los cambios de tecnología. Claro. Nos permiten hoy hasta observar televisión en un celular, algo impensado, ¿no es cierto?, en aquella época, donde, como te decía, o sea, había a lo mejor un televisor en la cuadra. Claro. Iban todos a convocarse, y hoy tenés que en una casa hay más de un televisor. Si bien tenemos muchísima más calidad técnica, tenemos mucha más variedad de programas, porque hay el programa del tema que te imagines, pero se perdió un poco la sorpresa o el asombro que significaba aquella televisión
del comienzo. Claro. Realmente, si vos lo pones en términos de tiempo, 30 años, que es lo que vos estás relatando, desde el arranque de la televisión que conocemos hoy, popular, digamos, a esta actualidad, ha sido una evolución. Claro, fantástica. o sea, en 1984, cuando comenzaba Cablevisión, nada que ver con lo que es hoy. En absoluto. Era apenas, digamos, mejor que lo que se veía antes por aire. O sea, te aseguraba una imagen más estable, en colores, porque la tecnología ya indicaba que era en colores, pero eran prácticamente los mismos canales, Santa Fe, Rosario, Córdoba, claro, y alguna cosa más, y pasarte alguna película que era grabada, un cassette, claro, que era grabada, claro, ¿no es cierto? O sea, nada que ver con lo que es en la actualidad, pero eso ya era mucho mejor que lo que se veía anteriormente por la señal de aire. Arturo, un excelente repaso de lo que es la historia de la televisión, el contexto en el cual nació la televisión y el desarrollo aquí en nuestra ciudad de San Francisco, acompañado por documentación fotográfica, por supuesto. Así pasó entonces la televisión en San Francisco, en Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.